¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Hoy nuestra invitada es Alexandra Landazuri. Ella es la directora de Guiarte y la directora del programa de radio Gente Grande. ¿Ustedes se imaginarán que me refiero a adultos? No, me refiero a la gente grande de verdad. La gente a la que algunos les dicen adultos mayores, personas de la tercera edad, mayores de 65 años, pero que son grandes. He conversado con Alexandra sobre el mundo de las personas grandes, sobre lo que les espera, sobre cómo viven, sobre sus mayores temores o sus mayores satisfacciones. Nos dice Alexandra en la entrevista que el mayor temor de las personas grandes o mayores es la dependencia, que siempre temen que llegue un momento en que no puedan valerse por sí mismos y que por eso mucho del trabajo que hacen en Guiarte, la comunidad de personas mayores que tiene Alexandra o que dirige Alexandra, se preocupan mucho del cuerpo, de la mente, de la energía, de la vitalidad. Y así es como evitamos ser dependientes. Ella dice que todos tenemos a una persona grande en nuestro alrededor. Y sin embargo no hemos hecho conciencia de lo valiosos que pueden ser para toda la familia o para toda la comunidad que los rodea, que tenemos que enfocarnos o dirigirnos hacia una sociedad de cuidados, en la que no solo cuidamos a los niños, también cuidamos a las personas mayores. Es un tema de actitud, dice Alexandra, y que tenemos que dejar atrás los estereotipos que en realidad solo logran discriminación de la gente grande que nos rodea y que está en nuestra comunidad. Escuchemos la entrevista. Alexandra, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Tu trabajo es definitivamente una buena razón para que estemos conversando hoy, porque probablemente tratas un tema que es uno de los que menos se trata en los medios. Cuéntame un poco cómo llegaste a la gente grande. Así es. Primero retomando lo que acabas de decir, es tal cual como lo describes. Es un tema del que se habla muy poquito, pero espero que sea un tema del que se empiece a hablar más. ¿Cómo llegué a la gente grande? Bueno, todos tenemos gente grande a nuestro alrededor. Todo comenzó en la pandemia, ¿no? Regresamos la mirada hacia nuestros adultos mayores porque los medios nos empezaron a decir que son los más vulnerables, que hay que tener cuidado con ellos y tal, y tenía mi mamá y mi tía que son gemelas. Decidí implementar un servicio debido a que sus actividades regulares, ellas han sido siempre personas muy sociables, llenas de actividades, pertenecían a un coro de abuelitas, y sobre todo muy llenas de actividades, y la pandemia las redujo a estar metidas en sus casas. Decidí implementar este servicio que aporta bienestar al adulto mayor. Empecé con ella, sus tres, cuatro amigas cercanas, haciendo ejercicio físico funcional para mantenerlas activas y también talleres de aprendizaje. Poco a poco me fui dando cuenta de la necesidad y de las ganas de hacer cosas, de aprender cosas nuevas, y de darme cuenta también de que el ciclo de vida no termina cuando se jubila, ¿verdad? Cuando yo estudié psicología, nos estudiábamos hasta qué sé yo, niñez, adolescencia, juventud, adulto, y luego de ser adulto, adulto mayor, se terminaba el ciclo de vida. Hoy sabemos, incluso por estadísticas, que tenemos una expectativa de vida mayor que otras generaciones y por tanto hay mucha más vida después de los 65 años, hay 25, 30 años que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces empecé como a tomar conciencia de esta situación del adulto mayor, proyectándolos a ellos hacia el futuro, pero también yo misma hacia el futuro, viendo esta realidad. Has dicho varias cosas y es verdad. Mi padre, que falleció en el 2020, en diciembre, se jubiló, yo creo que como 30 años antes de fallecer. Prácticamente esto que tienes la jubilación patronal o algo así, no se imaginaban que duraría tanto. Falleció a los 99, eso es bastantísimo. Y pensaba efectivamente, no puede ser que te digan 30 años antes de fallecer que ya se acabó tu vida. Es decir, hay una vida por delante.
¿Cómo es esta gente grande en el Ecuador? ¿Cómo lucen? ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Qué comen? ¿A qué se dedican? Sí, el grupo que yo atiendo es tal vez un segmento muy particular, personas de clase media, media alta, pero más allá digamos, segmentar la situación socioeconómica, lo que busca el adulto mayor ahora es permanecer vigente, activo, haciendo cosas, ¿no? Uno de sus más grandes temores es la dependencia, y eso sí es común a cualquier nivel socioeconómico. Lo veo en mi grupo y lo veo también en otros grupos socioeconómicos, ¿no? No querer depender de familiares, de hijos, ser autovalentes. Y esta es la razón por la que continué con este servicio, porque me di cuenta que necesitaban disolver estos temores, ¿no? O trabajar en estos temores para no depender, trabajar en su cuerpo, en su mente, en su energía, en su vitalidad, porque de eso se trata el envejecer bien, digamos, este envejecimiento exitoso que todos quisiéramos tener, y para ello pues hay que trabajar hoy. ¿Cómo hay que trabajar? ¿Qué? Trabajamos la actitud, Mónica, es muy, muy importante la actitud. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien grande sobre una palabra que la tenemos, digamos, que la vivimos todos en nuestra mente, y es el edadismo, que se habla mucho de estos estigmas o estos estereotipos de género, ¿verdad? De raza, pero se habla muy poco de estereotipo por edad y de la discriminación por edad. Y esa discriminación la tenemos todos en nuestras cabezas. Yo, a propósito de trabajar con personas mayores, he ido como tomando conciencia de qué tan edadista es mi mente, ¿no? A veces lo tenemos en el lenguaje, la forma en que los nombramos, Mm. los veteranos, o sea, hay estas Es formas que, despectivo. exacto, es medio hasta despectivo, y los haces a un lado solamente con el tipo de palabras que utilizas. Creo que las palabras construyen otras realidades. Entonces, si yo pongo el acento en persona mayor, persona, ¿verdad? Algo cambia. Cambió en mí, cambió mi visión o mi posición subjetiva frente a la vejez. El solo hacer este giro de llamarle persona mayor, poniendo acento en la importancia de ver a la persona allí. Una persona que está envejeciendo, que le están pasando los años, y los años sí, pasan factura en el cuerpo, definitivamente. Por eso hablo de esto de que hay que trabajar en el cuerpo, pero sobre todo pienso que hay que trabajar en la actitud. Una vez que tomamos conciencia de que ese edadismo está culturalmente metido en nuestras cabezas, trabajemos en ello, en hacernos, como digo, también un coco wash de esto y cambiar la actitud. Si uno cambia, pues eso empieza a irradiarse en los grupos, en las personas, y por ahí va nuestra oferta en guiarte. Ujú. Has usado una palabra a la que no estamos acostumbrados todos los que no nos dedicamos a lo que tú te dedicas, a la nueva longevidad. ¿A qué se Ujú. refieren por una nueva longevidad? Sí, es una buena pregunta, Moni. Y sí, es nueva porque estamos en una nueva era. Yo tengo ahora 56 años. Imagino una mujer de 56 años en el siglo pasado no sería como yo, disfrutando de ciertas libertades que antes no se tenían, ¿ya? Por eso es nueva, y por eso también tenemos que deshacer esta imagen que es muy negativa hacia la vejez y el envejecimiento y la persona adulta mayor. A mí háblame de hacer pilates, a mí háblame de hacer yoga, háblame de estudiar cosas, aprender cosas, poner a funcionar mi cabeza, estar vigente, en definitiva. Em, Sin embargo, no dejo de pensar, cuando tú dices hacer yoga, pienso en espacios privados, costosos, en los que más allá de la tercera edad pueda ir y pagar por un servicio. Esto significa que como país también debemos hacernos cargo de todas las edades, es decir, así como debemos hacernos cargo de que hay unos niños que necesitan nutrición, que tienen unos derechos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que constan en un código de la niñez. A lo mejor hemos desatendido esa etapa de la vida de todas las personas, adultos mayores o toda esa gente grande que forma parte de un país y que deben de acceder a servicios públicos de convivencia sana, activa, como todo lo que has descrito tan hermoso, que les permita no hacerse tan dependientes. Te pregunto. Sí, definitivamente sí, Mónica. Es algo que se debe trabajar desde la política pública también necesariamente, porque no vamos a poder solos. Vamos a ser muchas personas mayores viviendo al mismo tiempo,
Algunos, ojalá siendo exitosamente viejos, ¿verdad? Que tengamos una vejez exitosa, pero otros, lastimosamente, también pueden llegar con grados de dependencia y las familias no van a poder, ¿no? Por demografía sabemos que hace rato que dejó de ser una pirámide poblacional, ¿no? Cada vez hay menos nacimientos y cada vez la expectativa de vida crece. ¿Eso qué nos quiere decir? Toda la composición demográfica y la forma en que nos vamos a relacionar va a ser distinta y me atrevería a decir que ya es distinta. Tú hablabas de este fresco de edad, desde niños hasta adolescentes y todas las atenciones que ellos todos requerimos y necesitamos. Pues vamos a tener que trabajar y con mucha fuerza en una sociedad de cuidados. Al chico, al joven de ahora, enseñarle que ciertamente ha sido cuidado, pero en algún momento le va a tocar cuidar de un hermano, de un adulto, de un papá, mamá, abuelos. Incluso se habla hoy en día de 5 generaciones viviendo al mismo tiempo, debido a esto que te comento de la expectativa de vida que ha aumentado, ¿no? Entonces, ese chip lo tenemos que cambiar ya. Hay que trabajar en enseñarnos a cuidar. Nos han hablado de cómo cuidar a nuestros hijos, mucha fuerza en eso, y claro que es importante, pero tenemos que aprender a cuidarnos mejor, y para eso hay que trabajar en una sociedad de cuidados, y para eso sí se necesita política pública que accione de alguna manera. No, creo mucho en la sociedad civil, creo que también nos podemos armar desde allí. De hecho, Guiarte es una propuesta que viene desde lo civil privado, pero esperaría que eso incentive a más gente a hacer más cosas porque vamos a hacer muchos. Sí, ¿no? Y muchos aspectos. El año pasado estuve en un congreso de pedagogía en Brasil y vinieron de España, estoy segura de que era la Universidad de La Coruña, que hablaba de su universidad para los adultos mayores. Me encantó porque era una mirada que se parecía a la mirada de tu programa que les dice gente grande, que no les dice adultos mayores, que no les dice personas de la tercera edad, que no habla del atardecer de la vida o del que Los siempre... años dorados. Y siempre me acuerdo que los argentinos nunca dicen cuando me haga viejo, sino cuando me haga grande. La persona que me hace grande, y me encanta que les digan así. Ellos hablaron de esta universidad y a todo esto, los que habían venido a Brasil eran personas que también daban clases en esta especie de escuela para la tercera edad. Era una universidad pública y nos contaban, los que daban clases, que son los mejores alumnos, que eran alumnos súper interesados y tú lo dijiste hace un momento, con muchas ganas de aprender. Me dijo que acordaban con los alumnos qué materias o qué temas les interesaban y que les interesaba muchísimo la historia política, la historia del arte, pero que además que les interesaba ser cultos y les interesaba aprender. ¿Sabes si hay una iniciativa parecida en Ecuador? Ojalá haya muchas, y me pareció tan interesante porque lo presentó como una propuesta accesible, interesante, que como sabemos, ellos tienen más tiempo, dejaron de trabajar y les encanta aprender. Cuéntame un poco. Sí, ese es un camino y un excelente camino que transitar. Creo que de alguna manera lo estamos haciendo en Guiarte sin que sea academia, ¿no? Lo he hecho intuitivamente, también escuchando las necesidades del grupo, ¿no? Y como tú sabes, los grupos van adquiriendo distintas personalidades a lo largo del tiempo porque se incorporan algunas personas, salen otras. Ya tengo 4 años trabajando con este grupo. Al comienzo les ofrecí muy de la mano del arte cosas, ¿no? Porque soy una convencida que es de la mano del arte que la civilización ha logrado salir adelante, ¿no? De grandes catástrofes naturales, guerras, batallas, qué sé yo. Y estábamos en una pandemia cuando comencé. De hecho, una de las primeras clases que disfrutaron muchísimo fue de teatro. Eso nos permitió romper este hielo que podría haber causado para el adulto mayor la pantalla, el Zoom. O sea, ellos no son nativos digitales y ese primer encuentro con la tecnología no fue fácil, pero lo pudimos vencer, porque ya el Zoom llegó para quedarse, o sea, todo el mundo le tocó sí o sí acceder a la tecnología. Entonces, ya apalancados en la tecnología, todo fue más llevadero. Entonces, sí, son personas ávidas de aprender cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, de arte nos hemos quedado con escritura y están escribiendo cosas maravillosas. ¿Sabes lo que es la memoria que ellos tienen?
ese Guayaquil que ya no existe, cómo lo describen, o sea, no sabes cómo disfruto escuchar sus relatos y más cuando los leo, cuando ya lo ponen en el papel. Y Hermoso. sí, la universidad, no sé, pues, no sé cómo funcione esto de La Coruña, ya me contarás, no sé si es con títulos o qué, pero lo que yo valoro muchísimo es esa actitud del adulto mayor de asumir este desafío de aprender cosas, aprender posiblemente hasta idiomas, haya gente que le interese aprender, ¿no? Sí, no, imagínate que no es con títulos, todo, la fui persiguiendo a la directora, que es la que dirige ese programa en la Universidad de La Coruña, me pareció fantástico, no es con títulos, pero lo que me pareció muy interesante, que no se da en otros espacios de aprendizaje, es que les preguntaran lo que les interesaba y el siguiente semestre me hablaba de un señor que ya llevaba todos los ciclos y que no se separaba y que era el más interesado. Hablaba de las interesantísimas conversaciones con ellos, luego de aprender historia del arte o aprender sobre historia mundial o europea o sobre diferentes periodos de la historia. Yo siempre hubiera pensado que lo que más les interesaba, no sé, queremos aprender computación o queremos aprender, y no era necesariamente por ahí por Desde donde lo productivo, no, no era en lo definitivamente. productivo, sino que definitivamente era en conocer, pero además en disfrutar mucho. El disfrute, muy importante, muy Importante el importante. disfrute. Hoy en Buenas Razones para conversar está con nosotros Alexandra Landazuri. Ella es directora de Guiarte, una comunidad de personas grandes, personas mayores, en la que hacen ejercicio, conversan, aprenden sobre arte, sobre cine, en la que se mantienen activos, aprenden a cuidarse físicamente, en actitud. Son personas sumamente resilientes. Yo le he preguntado sobre la diferencia entre la manera en que envejecen los hombres y las mujeres, y definitivamente a los hombres les cuesta más porque a veces su identidad está dada por su trabajo y una vez que se jubilan no saben a qué dedicarse, cómo integrarse a una comunidad, y de allí que las mujeres se les haga más fácil, se comunican con más facilidad, hablan de las emociones o hablamos de las emociones con mayor facilidad, pero que cada vez los hombres se integran más. Hemos hablado del cuidador, de la persona mayor, y es que a veces cuando nos hacemos ancianos podemos padecer diferente tipo de demencias y necesitamos a alguien que nos cuide y de alguna manera nos hacemos dependientes. Habla Alexandra en esta entrevista de lo importante que es cuidar al cuidador, preocuparse por su salud mental, por su bienestar emocional. Y también nos habla de su programa de radio, que se llama así justamente Gente Grande, a donde ella ha querido darle voz a las personas mayores, escuchar sus historias de vida. Y es que a veces tienen historias maravillosas. Además nos ayudan a recuperar la memoria de lo que conforma nuestra identidad. A ella le interesa que los jóvenes de la familia empiecen a enfocarse en las personas mayores que los rodean y en la riqueza que pueden brindar. Escuchemos más de esta entrevista. Alguna vez, y creo que también te lo comenté antes, también vi un estudio de mercado que hablaba de las personas en la tercera edad como actores económicos o personas activas económicamente. Ujú. Explicaban que muy a menudo ya necesitan poco, viven con un presupuesto relativamente pequeño y entonces tienen plata. Tengo una vecina que está inscrita como en un grupo de tours y unas veces se van a Ibarra en grupo y otras veces se van a Riobamba en grupo, otras veces y hacen como tours, pero me doy cuenta que a veces este grupo de personas mayores tienen su jubilación, no gastan todo lo que tienen, de alguna manera compran o Claro, son sí, activos y se dan gustos. Cuéntame un poco. sí, se dan gusto, hay de todo, obviamente, ¿no? Y más en nuestros países, o sea, cuando empezabas tu descripción decía, Moni está pensando en los adultos mayores de Europa, que No, tienen esas mega jubilaciones, y pensaba en mi último viaje a Galápagos, que la mayoría eran extranjeros, y era una señora de 80 años, feliz de haber visto tiburones, buceó, de 80 años. A ese nivel puede llegar una persona mayor, pero obviamente de la otra situación forma. económica también marca el tipo de actividad que puedas realizar, pero que eso no limite, ¿no? Que las ganas de disfrutar, las ganas de estar con otros, las ganas de conocer a otras personas son enormes. Son personas muy resilientes, son personas muy sabias,
que saben elegir y de eso tenemos mucho que aprender las personas de esta edad, ¿no? Ya uno está como en esa edad bisagra, ¿no? Que los hijos están yendo y pues nuestros mayores están ahí y uno los regresa a ver lo que no habías estado viendo porque estabas mirando a tus hijos, ¿no? Entonces tienes como más espacio y tiempo para verlos. Pero, digamos, la vez tiene estos dos caminos y ese otro camino, el de la dependencia, es muy desatendido o ha sido atendido desde el asistencialismo, desde el pobrecito y tal, y eso hay que cambiar también. Hay que promover la autonomía dentro de lo que se pueda, ¿no? Hay que trabajar en eso, en esa mirada diferente. Voy a ir a la dependencia y antes tengo una pregunta respecto a la diferencia entre los hombres y las mujeres. Y súper importante cómo tratarlo. Bueno, voy a empezar por la parte oscura y es que los hombres se mueren antes, estadísticamente hablando. Ujú. No hay estudios exactos de por qué, pero uno puede intuitivamente darse cuenta. No sé por qué razón. Y en todos los grupos que he visto, ¿no? Este diplomado internacional me ha permitido escuchar experiencias de otros países, de trabajo con personas mayores de otros países, y el hombre va poco a estos grupos. Sí, El por eso hombre te se preguntaba. cuida poco. El hombre busca, no sé, o si busca, pero en todo caso espera más ser cuidado que cuidar. Y la mujer, digamos, el rostro del cuidador en general es femenino. En Latinoamérica es femenino, por un lado. Y por otro, la mujer tiene más recursos desde lo social, o sea, somos más fáciles de conectar, de irnos a tomar un cafecito, de estar en compañía, ¿no? Con otras mujeres. Al hombre se le hace muy difícil conectar si no es por la vía de su trabajo. O sea, una vez que se jubila, es como que si se hubiera jubilado de la vida. Es complicado. Y ese es un tema también, Moni, que es muy importante profundizar la transición de dejar el trabajo, de jubilarse a ir a la casa. Son realidades. Entonces, ahora se habla mucho y de hecho hay carreras en este sentido de acompañamientos, no el año que ya te jubilas, sino empezar 5 o 10 años antes a trabajar en un programa de jubilación. Y de esa manera esto va a ser más llevadero, porque eso genera un montón de problemas sociales. Tengo muchas amigas que por este tema me consultan este tipo de cosas. O sea, con mi mamá es más llevadero, pero con mi papá no sé qué hacer. O sea, está arañando las paredes, no se halla en la casa, ¿qué puedo hacer con él? ¿No? Y no se conectan tanto con estos grupos como el que yo dirijo. Para que te hagas una idea, en Guiarte hay un solo hombre, tiene 85 años, es un hombre maravilloso, le gusta mucho sobre todo por el tema de hacer ejercicio, se conecta con nosotros, es un caballero de mar, como le decimos, es una excepción. Entonces me gustaría que se convirtiera en una norma, que los hombres también entiendan que deben trabajar en su bienestar, en prever cómo va a ser su vida al futuro. Ahora sí te pregunto, me parece como muy interesante qué pasa cuando de verdad son dependientes. En mi caso, mis padres fueron autónomos algunos años, lo que pasa es que fallecieron muy viejitos, mi padre a los 99 y mi mamá a los 96. Entonces fueron autónomos muchos años, pero después fueron muy Ujú. dependientes por la demencia senil, especialmente por la demencia senil. Y es durísimo, durísimo, durísimo para su autoestima, durísimo para la familia. La familia reacciona de diferente manera. Unos muy comprensivos, muy amorosos, pero otros muy críticos. No me da la gana de aceptar que mis padres sean necios. No me da la gana de aceptar. Son necios porque quieren ser necios. Hay tantas reacciones entre los cuidadores o entre los familiares que quisiera escuchar un poco de tu experiencia y de lo que dicen los expertos en la nueva longevidad. Bueno, Jacques Lacan, un famoso psicoanalista francés, decía que el ser humano tiene tres grandes pasiones: el Ujú. amor, el odio y la ignorancia. Y que de las tres, la más dramática o la que más consecuencias negativas trae es la ignorancia. Y por eso creo que tenemos que educarnos en cambiar esta visión sobre la vejez y el envejecimiento. Tú me hablas de demencia senil y a mí se me paran los pelos porque eso ya no existe como nomenclatura. Ahora lo que existen son, bueno, por los estudios, ¿no? Las demencias, dentro de las cuales caben muchas cosas, como el Alzheimer, una de ellas tal vez de la que más se habla y esto. Y cada una de estos diagnósticos tienen pronósticos distintos. Entonces, en la medida en que empecemos a entender cada una de estas dolencias, si se quiere,
tal vez las familias podamos ponernos más de acuerdo en cómo deben ser los cuidados, porque tenemos que educarnos, seamos francos. ¿Quién nos enseñó a cuidar a una mamá o un papá con alguna de estas dolencias, demencia, ¿no? Hay tantas cosas. Hay gente que está escribiendo, tengo compañeros de este diplomado que han escrito sobre sus vivencias como cuidadores de una madre, una suegra con demencia, una mamá con Alzheimer. Es también eso muy nuevo porque ahora hay más gente padeciendo esto porque, insisto, somos y vamos a seguir siendo más personas mayores. Ya es más visible este tipo de enfermedades por esta situación, pero no está corriendo a la par la educación al respecto, la información adecuada a las familias. Porque, y lo viví, ¿no? Le haces el diagnóstico a tu familiar, vas donde el médico correspondiente, que generalmente es geriatra o neurólogo, y llegas a casa con un diagnóstico, una etiqueta nueva, pero nadie te está dando la instrucción de cómo cuidas a esta persona, o sea, cómo la proteges qué sé yo, de caídas, una serie de cosas que pueden venir, ¿no? Nadie te educa en esto. Y en ese sentido, sí es una deuda pendiente, también vuelvo al tema de políticas públicas. Ujú. Sí. Necesitamos que nos eduquen desde allí o autoeducarnos o buscar formas de educarnos para poder atender mejor a los adultos mayores. Sí. Casi nadie habla del cuidador. Personalmente he podido ver a los cuidadores de las personas con demencias y sufren mucho, se desgastan mucho y son poco atendidos, es decir, hay poca atención y poca formación para el cuidador. Normalmente el cuidador en nuestro país a veces es una hija, casi siempre, una Mm. hija desesperada a la larga. A veces son personas contratadas que no han tenido preparación para ello, sino que son personas de buena voluntad contratadas para el cuidado, pero que en muchas ocasiones no entienden bien qué está pasando y sobre todo tienen buena voluntad y cariño. Cuéntame un poco sobre Ujú. el cuidador, que yo Sí, creo que es sí, importante. sí, el cuidado del cuidador es otra deuda pendiente socialmente hablando, ¿no? Porque a veces, así como tú dices, es como que les juega la ficha a alguien en la familia y el rostro del cuidador es femenino, definitivamente, ¿no? El hombre es productivo, él está trabajando, no lo moleste, más o menos, ¿no? Sí, y lo que se da en el cuidador cuando les toca cuidar, digamos, por mucho tiempo, es el síndrome del burnout, el síndrome del cuidador quemado, un poco lo que me estabas describiendo de esta persona, ¿no? Llega un momento que sí, tienes muy buena voluntad, tienes mucho cariño, la quieres mucho, pero estas dolencias pueden durar muchos años y pueden agotar y chupar toda tu energía. Y entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona se esclavice de esta manera? Y pensaría yo que esta persona que está siendo cuidada, si estuviese en su sano juicio, no querría que su hijo, hija, en este caso hija, pase lo que está pasando. No es un trabajo remunerado, no es un trabajo visible para ser remunerado, no es un trabajo al que se le dé un valor. De hecho, introducir la figura del cuidador externo, ya no algún familiar que cuide dentro del sistema familiar, no es fácil, porque igual es alguien externo, es alguien quién será, qué hábitos, qué no sé qué, qué no sé cuántos. No hay gente formada. Lo que hay a veces, cuando ya pues, no se puede o la familia tiene algún recurso que lo hace posible, es la empleada doméstica, ¿verdad? De muchos años conocida y se la pone al cuidado, pero a veces no es tan eficiente porque la dolencia puede requerir otros conocimientos, ¿no? Más desde la enfermería, si se quiere. Entonces, no estamos poniendo, insisto, como algo visible el tema y eso nuevamente nos retrasa. Eso. ¿Cómo podemos cuidar al cuidador? ¿Qué se puede hacer? Sí, grupos de apoyo son muy importantes. Juntarse con personas que están pasando por lo mismo, hablar sobre lo que están viviendo, escribir, ¿por qué no? Sobre lo que se está viviendo es muy importante. Que todo esto pase por la palabra también, porque en la medida en que se nombra lo que se siente, cuidar a alguien que uno quiere, pues vamos aligerando un poquito el paso, si se quiere, ¿no? Si alguien que escucha este programa dice, yo quiero entender, yo no soy para el grupo Guiarte de Alexandra porque yo tengo 65 años, 68 años y yo todavía soy pilas. Yo no soy una viejita. Puede pensar alguien que escuche el programa. ¿Cómo son los que buscan guiarte y cómo buscan guiarte? ¿Dónde lo encuentran? Y si solo es para personas que viven en Guayaquil, porque hablaste de Guayaquil. Sí, hemos partido con personas de Guayaquil porque como te decía, partí con mi mamá y mi tía que son de Guayaquil y sus amigas. Una
luego una comadre de mi mamá que vive en la Florida se conecta desde la Florida, luego se incorporó otra señora de aquí de Guayaquil cuya hermana vive en Australia, así que ella se conecta desde el futuro al día siguiente a hacer ejercicio con nosotros. Hace poco se inscribió una señora que es de Guayaquil, pero que vive en Pensilvania, y así, o sea, vamos haciendo un ruido y siempre es como por recomendación, como se forman las comunidades, ¿no? O sea, no es que sea algo cerrado, pero en todo caso sí que ha sido un crecimiento orgánico, si se quiere, ¿no? La comunidad va llamando a personas afines, personas que se identifican con lo que ofrecemos desde Guiarte, ¿no? Ejercicio físico, aprendizaje y sobre todo esta linda comunidad, es una comunidad maravillosa de gente abierta, gente que tiene ganas de ir hacia los otros. Cada vez que llega alguien nuevo, que llega, pareciera que viene físicamente, pero es como si así fuera. Nos conectamos a través de Zoom, una plataforma que ya todos conocen, y nos traemos el mundo a esta pantalla, ¿no? De hecho, cuando ya la pandemia terminó y ya podíamos salir, propuse, bueno, vámonos, voy a alquilar un lugar y pues hacemos algo presencial, como todo el mundo lo ha hecho. Pegaron el grito al cielo, no, si esto está muy cómodo. El que sea virtual no desmerece, pero para nada la calidad de las experiencias que vivimos como comunidad. Entonces, bueno, nos pueden seguir en las redes, guiarte.es a través del Instagram o escribirnos directamente, buscarnos en nuestra página web, guiarte.es y hacer contacto, con mucho gusto. Y tienes un programa de radio que se llama Gente Grande y que te dije al comienzo del programa que me encanta el término Gente Grande. Cuéntame, ¿de qué se trata el programa? Bueno, el primer desafío fue nombrarlo, así que en ese sentido sí, ese nombre es maravilloso y cabe perfecto, porque no es solamente gente grande en edad, sino gente grande porque son grandes, sabios, gente que ha acumulado conocimientos, experiencias. Y con este espacio yo pretendo dar voz a esta gente grande que voy conociendo. He partido con algunas personas de mi comunidad, pero poco a poco he podido entrevistar a otra gente grande que le ha gustado la idea de poder comunicar su historia, piensan que puede servirle a alguien, dar a conocer cómo han, por ejemplo, sobrellevado estos quiebres de la vida, ¿no? De pronto, la vida no es lineal, la vida tiene muchos vericuetos y cómo ellos han sorteado esas cosas, es muy interesante escucharlos. De eso va gente grande. Y también gente grande, la gente que cuida de la gente grande, la gente que o la estudia o acompaña, ¿no? Estoy llevando también a profesionales a que nos cuenten cómo es, de primero de dónde sacan esta vocación maravillosa que es el trabajo con personas mayores, que no es usual, generalmente, qué sé yo, los médicos se especializan en pediatría, en cosas que tal vez tienen más salidas marketeramente hablando, pero no en gente grande. No hay muchos geriatras, no hay muchos gerontólogos, no hay muchos fisioterapeutas o personas que trabajen el cuerpo, ¿verdad? De la persona específicamente con este segmento. Estamos años luz de lo que sucede en los países del Cono Sur, donde han habido poblaciones envejecidas por más tiempo y por tanto tienen más profesionales preparados para el trabajo con personas mayores. Entonces, ese programa va de eso, de visibilizar, de dar voz a la persona mayor, o tal vez, me imagino, hay tanto joven que ha tenido o que está viviendo con abuelos, abuelos, bisabuelos, ahorita estamos hablando de 5 generaciones que están viendo esto y que de pronto ahí hay una vocación, pero no, la academia no está ofreciendo una carrera en ese sentido. Dar voz a estas personas que sí se engancharon con dar este servicio, con trabajar con este segmento, ¿por qué? ¿Desde dónde? Me está pareciendo una experiencia maravillosa. Qué bonito. Alex, mil gracias. Una hermosa entrevista. Eh, Personalmente ya te dije que enfrenté la vejez de mis padres y fue durísimo, durísimo, porque yo solo estaba preparada para admirarlos, escucharlos hablar, aprender de ellos, pero no para cuidarlos necesariamente o para verlos necesitados de cuidado. Y sin embargo disfruté mucho de cuidarlos, de amarlos, de darles cariño, de hacerlos sentirse muy queridos al final de sus días. Tengo mi celular repleto de fotos maravillosas, comiendo, disfrutando en familia, de momentos lindos. Y ojalá todas las familias tengan ese privilegio de no ver al anciano solo como alguien sentado en una esquina, sino de verlo, porque en algún momento no solo son gente grande, sino que son realmente ancianos, de verlos como parte de ese cariño, cariño No, enorme que producen una ternura infinita.
Infinita. La palabra es ternura infinita. Con eso me quedo, Alex. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Moni, por este espacio. Un abrazo grande. Hoy estuvo con nosotros en Buenas Razones para Conversar Alexandra Landazuri, quien es directora de la comunidad de personas grandes que se llama Guiarte. Y también es la directora de un programa de radio que se llama Gente Grande. Ha sido un placer aprender tanto sobre algo que nos espera a todos, no lo vamos a poder evitar, pero también abrirnos los ojos para convertirnos en una sociedad de cuidados, una sociedad en la que nos cuidamos todos, en la que cuidamos a las personas mayores, en la que los miramos como personas que quieren aprender, que quieren seguir activos, que quieren participar de la vida de la comunidad. Ha sido todo por hoy. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales @cabipank y en nuestra página web www.ipank.org. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.